Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a pasarnos Pokémon Infinite Fusion solo con fusiones de Pikachu. Ya he traído este juego un par de veces, pero esta vez lo vamos a pasar en un modo diferente, el Modern Mode, que nos permite tener más capturas por ruta y también aumenta algo la dificultad para que no se nos haga repetitivo. Como siempre, estas son las normas. Debemos poner mote a todos los Pokémon, si un Pokémon se debilita no se puede usar más, solo podemos usar a fusiones de Pikachu en combate, no podemos superar el level cap antes de los combates de gimnasio o al empezar la liga, pero sí podemos hacerlo durante los combates, no podemos usar objetos en combate salvo los equipados y jugaremos en modo fijo. Os aviso de que he escondido un Wurmple en el vídeo, a ver si lo podéis encontrar. Y una cosa más, ¿cuál es vuestra fusión favorita del vídeo? La mía la veréis más o menos por la mitad del vídeo, a ver si coincidimos. Ahora sí, empezamos. ¿Pero cómo que Ash no va a seguir siendo el prota? Pues nada, me toca usar al Pokacho. Empezamos la aventura en casa, de chill, hablando con nuestra madre, y tras salir de casa y hablar con el petardo este, y luego con el profe, pillamos a Charmander para más adelante fusionarlo con un Pikachu. Y nos va rojo. ¿Cómo? Nos vamos a Ciudad Verde para pillar un encargo del profe, se lo llevamos de vuelta. ¿Y mi paquete? ¿Me están ligando? Nos vamos a ir a la ruta 22 para pegarnos con Blue de nuevo, y con esto hemos desbloqueado una zona que vamos a necesitar para este reto, el jardín secreto. Aquí pillamos a algunos Pichu que fusionamos con otros Pokémon que hemos ido capturando, como esta fusión de Pichu con Charmander, o esta otra con Riolu, que es súper linda. También fusionamos a otro con un Fletching, haciendo esta cosa bastante horrible, la verdad. Y ahora nos vamos al bosque verde para cruzarlo de chill, fusionando de camino a otro Pichu con un Paras para hacer a Pachu. Esta cosa está mal. Y así llegamos por fin a Ciudad Plateada. Mirad qué Jiggly tan lindo. Nos daremos una vueltecilla por el museo. ¿Y este fósil? ¡Anda! Pero si es de un vídeo antiguo mío. A ver. Y os podéis creer que la gran mayoría de personas que ven mis vídeos no están suscritas. Es totalmente gratis y me ayudarías un montón a crecer. Ups, era spam. Y ahora nos vamos al gimnasio para pegarnos con el primer líder, Brock. Empieza con Shroomiard y nosotros con Mickey, con quien lo dejamos KO con Ascuas. Saca ahora Steve Jr. Atacamos con Ascuas, usa cosquillas, volvemos a atacar, se cura con la valla, no golpea con confusión, confundiéndonos. Y ahora cambiamos a Daisy, quien recibe un giro bola. Usamos encanto, no golpea con confusión, atacamos con Impact Trueno, paralizándolo, y tras otra confusión cambiamos a Mickey de nuevo. Se paraliza, atacamos con Ascuas, se vuelve a paralizar, y con otra Ascuas ganamos el combate. ¿Me han dicho que estoy to hot? ¿Nos comemos la boca o esto cómo va? Avanzamos por el mundo haciendo algunas nuevas fusiones, como este Trapchu, evolucionamos a Mickey al 15, y tras avanzar un poco nos encontramos con Dramita. El Yudo está cucu, que está ¿qué? Y en el Monte Moon nos encontramos con estos dos hablando. Manolo, tienes que ser sincero, ¿qué está pasando? Pepe, mi mujer no lo sabe. ¿Pero y este drama? Compramos a un Magikarp así como el que no quiere la cosa, nos encontramos con algunas fusiones bastante chulas por el camino, seguiremos evolucionando a más gente, como a Daisy en lo que sea esta cosa, o a Mickey de nuevo, hasta que llegamos aquí, donde nos encontramos con que el Team Rocket está intentando fusionar a 3 Pokémon en vez de 2. Nos encargamos de ellos, se piran, y tras pillar un fósil nos vamos de aquí para llegar ahora a Ciudad Celeste. Mira, te voy a contar un chiste. Venga. ¿Sabes cómo se dice buceador en japo? No. Toco hondo. Pero tú eres tonto. Nos pegamos de nuevo con Blue, evolucionamos a Mini en este Pokacho gordito lindísimo, cambiaremos a Daisy de forma, haciendo que por fin parezca una fusión y no un pecado contra la vista, aunque Trapchu evoluciona y, bueno, esta es la cara que solo una madre puede querer. Y así llegamos a la casa de Bill. Raidon, ¡vamos a ello! ¿No? Se fusionan, los desfusionamos y Bill nos da un ticket de ferry para que no digamos que le va al furry. Ni tan mal. Y ahora nos vamos al gimnasio para pegarnos con la segunda líder, Misty. Empieza con Glarok y nosotros con Mini. Usamos palmeo, ella pone un granizo, le cura, atacamos de nuevo y ahora cambia a Manras, quien recibe un palmeo también. Atacamos con palmeo, se cura con la valla, lo paralizamos, nos golpea con viento hielo y con otro palmeo lo dejamos KO. Vuelve a sacar a Glarok, cambiamos a Mickey, quien recibe una sorpresa y ahora atacamos con Ascuas, debilitándolo y ganando el combate. Nos vamos ahora directos a Ciudad Carmín, donde tras pillar la caña de pescar aquí, para luego no usarla en toda la aventura, nos vamos al ferry. Rain, te toca. Vamos al karaoke. Bajo la lluvia.
Nos pegamos de nuevo con Blue, ayudamos al capitán con su problemilla de los mareos. Y tras esto nos iremos al gimnasio para pegarnos con Surge. Empieza con Nosuke y nosotros con Mini. Usamos palmeo, paralizándolo, usa golpe karate, le cura, atacamos, le cura de nuevo y ahora con 2 palmeos lo dejamos KO. Le sigue Houndlade, quien nos debilita con golpe roca. Sacamos ahora a Daisy. Usamos encanto, nos golpea con mordisco, otro encanto más, nos vuelve a atacar, usamos un tercer encanto, nos baja 1 de vida y ahora cambiamos a Mickey. Usa corpulencia, nosotros maquinación, usa otra corpulencia, usamos encanto, nos usa golpe roca, paralizándose, otras 2 maquinaciones, se paraliza, nos golpea con ataque rápido, usamos ascuas, se cura con la valla y con otro ascuas lo dejamos KO. Por último saca Fletchop, al que debilitamos de un Impact Trueno. Haremos ahora una nueva fusión con el Magikarp de antes y ahora lo evolucionamos para hacer la cosa esta, aunque al cambiarlo a su otra fusión se nos queda esta cosa que está bastante bien. Nos haremos la misión esta de talar los árboles para pillar un objeto con el que no necesitaremos tener el ataque en un Pokémon para cortar, y tras conseguir una fusión más, esta con un Drifloon, nos toca cruzar el túnel roca hasta llegar a Pueblo Lavanda, donde vamos a la torre Pokémon. Train, ¿quién se te ha muerto? Me interesa en esta conversación. Tras derrotarlo nos enteramos de que están secuestrando al señor Fuji y como ahora mismo no podemos hacer nada, pasamos de ayudar a este señor y nos vamos a ir de aquí. Conseguimos evolucionar a Driftchu en lo que sea esto y como no me termina de gustar, vamos a fusionar a este Pikachu con un Klink para hacer esta cosa. No sé si hemos salido ganando. Y así llegamos a Ciudad Azulona, donde nos subimos todo el hotel este para encontrarnos con la Pokéball esta. ¡Oye! ¡Ah! La pava esta nos deja su Eevee para que lo paseemos y luego nos lo da. Así que nada, ya tenemos otra pieza para hacer fusión, haciendo así a este lindísimo Ichu. Hablamos con Erika, que nos acompaña a las alcantarillas. Así que te van los sitios sucios, Pero bueno, evolucionamos a Ichu y tras conseguir una piedra lunar, lo evolucionamos en este Umchu. También conseguimos que Daisy evolucione en esta cosa, pero al invertir la fusión queda algo más potable. Sí. Goofy también evoluciona en este pecado para el buen gusto y Mickey también alcanza su forma final. Mirad qué carita. Aquí abajo nos pegamos con Giovanni y una vez lo derrotamos y pillamos el Scope Shield, nos vamos al gimnasio de esta ciudad para pegarnos con Erika por la 4ª medalla. Empieza con Tifter y nosotros con Ariel. Usa rueda fuego y nosotros Aquacola, dejándolo KO. Le sigue Buttergew. Atacamos con mordisco, ella usa hoja mágica y ahora cambiamos a Mickey. Nos golpea con bola sombra, le cura, atacamos con pirotecnia y ahora cambia a Galvancan, quien recibe una pirotecnia. Se cura con la valla, pero con otro ataque lo dejamos KO. Por último vuelve a sacar a Buttergew, quien también cae con una pirotecnia. Nos volvemos ahora a Pueblo Lavanda para escalar la torre Pokémon de nuevo, donde nos encontramos con el señor Fuji, quien está aquí de chill. Pero no te estaba secuestrando, solerdo. Nos da la Pokéflauta y con esta nos vemos por aquí para despertar a este Snorlax con tremendo temazo. Nos encontramos otra fusión de uno aún más, la verdad es que es muy bonita, más o menos, y tras una vuelta larguísima llegamos por fin a Ciudad Fucsia. Pikaink nos evoluciona en Pikan, quien parece estar un poquito sad la verdad, y ahora nos iremos al gimnasio para pegarnos con otro líder más, Koga. Empieza con Umterra y nosotros con Ariel. Atacamos con Aquacola, Umterra demuestra que no era Umterra sino Reuroar, quien nos ataca con Psicocarga y con otra Aquacola lo dejamos KO. Le sigue Weeflame. Cambiamos a Jasmine, quien recibe un tajo umbrío y un acróbata. Usamos encanto y ahora cambiamos a Daisy, quien recibe un canto helado. Usamos encanto de nuevo, nos ataca un par de veces, usamos otro encanto más y ahora cambiamos a Mickey, quien recibe un tajo umbrío y lo paralizamos con la pasiva. Usamos maquinación, le cura con cura total y ahora con rayo lo debilitamos. Le sigue Hunchboard, atacamos con rayo, nos da un crítico de psíquico, le cura, atacamos de nuevo, le vuelve a curar y ahora con 2 rayos seguidos lo debilitamos. Por último saca un Terra, cambiamos a Jasmine, nos golpea con triturar, usamos chirrido y ahora nos usa triturar, debilitándonos. Sacamos ahora a Ariel, con quien lo debilitamos de una Aquacola. Fusionamos ahora un Pikachu con un Porygon para hacer a este cosito y ahora nos daremos un paseillo por la zona safari para capturar a algunos Pokémon más por si acaso. ¡Soy el portero! No te meten ni una, ¿no? ¿Qué? Y así llegamos a Ciudad Azafrán. Aquí nos iremos a Sylph S.A. para hacer los cosas de aquí, salvando a toda la gente para que este señor nos dé un Lapras y tras pegarnos con Blue, que no tiene mejor momento para retarnos, nos encontramos con esta escena. ¿En qué mano tengo la bolita? ¿Derecha? No, perdiste, me quedo la empresa. ¡Holi! Nos pegamos con Giovanni para salvar a la gente de aquí y tras una charlilla con el señor este nos pillamos la Master Ball.
En la entrada de la empresa hablamos con esta petarda, quien nos da la mejora, y gracias a eso evolucionamos a Bella en Bella 2. Y ahora nos vamos al gimnasio para pegarnos con la sexta líder, Sabrina. Empieza con Sip Lotion y nosotros con Ariel. Usamos Danza Dragón, ella usa Pantalla Luz, y ahora atacamos con Aquacola, dejándolo KO. Le sigue Marokyu, quien también cae de un golpe, y a este le sigue Drifrill. Atacamos con Aquacola, usa Bola Sombra, y con otra Aquacola lo dejamos KO, aunque nos quita vida con su pasiva. Por último saca Cleflix. Cambiamos a Daisy, quien recibe un movimiento sísmico. Usamos Encanto, nos usa otro movimiento sísmico, y ahora cambiamos a Mickey, quien recibe otro ataque. Usamos Onda Ígnea, ella nos envenena con Tóxico, y con una segunda Onda Ígnea lo debilitamos y ganamos el combate. Nos vamos ahora a Ciudad Fucsia, y aquí abajo nos haremos tremenda carrera contra este random. ¡Corre como el viento, Perdigón! ¿Pero qué me narras? Y gracias a esto conseguimos una tabla de surf para poder nadar sin problemas. Nos vamos a ir ahora a la guardería para pillar un huevo de esta señora, el cual conseguimos abrir y conseguir así a este Togepi, al que fusionamos con un Pikachu para conseguir a esta cosa. Lo subimos un nivel para que evolucione y tras pillar el tren para irnos a Yoto y poder comprar una piedra día, lo evolucionamos a su forma final, Togechu. Nos vamos ahora por aquí, para el sur, hasta llegar ahora a la isla Canela. ¿Qué ves, Absol? Giovanni te va a partir la cara. ¿Cómo? Nos colamos en la mansión Pokémon, donde pillamos a un Klefki y tras atravesarla entera... ¿Pero por qué esto está arañado por dentro? Hablamos con Blaine y lo mandamos a su gimnasio. Fusionamos a un Pikachu con el Klefki de antes para hacer a Sora, el del Kingdom Hearts, y tras evolucionar a Goofy en este monstruo y ver que ni la fusión contraria lo arregla, nos vamos a randomizar el juego y a buscar a alguien para fusionar a este Pikachu, consiguiendo encontrar al mismísimo Arceus, al que capturamos con la Master Ball de antes y lo fusionamos con Pokacho. Ojito al dios de los Pokémon ratón. Nos vamos a ir ahora con Bill porque en mi cabeza es el único que nos puede ayudar a evolucionar a Porygon y no sé cómo hemos acabado en el mundo digital. ¿De dónde sale esa música? Guiamos a este Porygon hasta la salida y ahora Bill nos da el Porygon. Pero dame un disco extraño, Solerdo. Nos vamos ahora a Pueblo Lavanda de nuevo, donde a las 3:14 de la mañana tocamos la campana para desbloquear esta cueva, donde pillamos el mineral evolutivo de este sitio. Acabamos de saquear una tumba. Cambiamos a Bella a su otra forma fusionada, la cual me hace bastante más gracia. Y ahora sí nos pegaremos con Blaine por otra medalla. Empieza con Clink Farid y nosotros con Sora. Usamos púas, él usa cabezazo Zen un par de veces, atacamos con juego sucio, nos curamos con restos, le cura con restaura todo, atacamos de nuevo y nos pega de nuevo, haciéndonos retroceder. Usa otro cabezazo Zen y con un juego sucio lo dejamos KO. Le sigue Sano. Usamos Pantalla Luz, nos golpea con Bola Sombra y ahora cambiamos a Mickey, quien recibe una Bola Sombra. Usamos Maquinación, usa Respiro, atacamos con Lanzallamas, nos ataca, usamos otra Maquinación, se vuelve a curar y ahora usamos Lanzallamas, debilitándolo. Le sigue Alasur, quien cae con un Lanzallamas y por último Saga Togeniclu. Usamos Lanzallamas, el cual sobrevive con Banda Focus, nos golpea y con otro Lanzallamas más lo debilitamos y ganamos el combate. Bajamos un poquito para encontrarnos con que están robando un barco y aunque no pintamos nada aquí, nos toca recuperarlo. Esto de ser el prota es un castigo. Nos iremos nadando por aquí hasta llegar aquí, donde atravesaremos esta cueva para toparnos con el plan maestro del Team Rocket. Resulta que Giovanni quiere fusionar a los 3 pájaros legendarios en un super pollo, y una vez llegamos hasta él ya lo ha conseguido. Así que nada, nos toca pegarnos con el Zapmolcuno. Sacamos a Sora, con quien usamos Pantalla Luz, y él nos usa Rayo Hielo, Pantalla Luz y Lanzallamas. Atacamos ahora con Juego Sucio a Moltres, pero acabamos cayendo con sus ataques. Lanzamos ahora a Mickey, usamos Maquinación, él usa Reflejo, Pico Taladro y Velo Sagrado, y ahora atacamos con Chispazo, mejorado por la gema eléctrica, debilitando a Moltres y haciendo mucho daño al resto. Nos congela y ahora cambiamos a Peter Pan, quien recibe un rayo hielo y un rayo crítico. Usamos Bozarrón, debilitando a Articuno y haciendo mucho daño a Zapdos, y tras recibir un golpe cambiamos ahora a Ariel. No golpea, pero con una última Aquacola conseguimos debilitarlo. ¿Quién me iba a partir la cara? ¡Soperro! Giovanni se pira y nosotros hacemos lo mismo. Buscaremos un sustituto para la fusión de Pikachu, aunque estos no es que me convenzan demasiado. Y tras volver al jardín secreto, capturamos a un Eevee para fusionarlo con Pikachu, y esta vez usamos una piedra día para evolucionarlo en esta fusión con Sylveon. También fusionamos a otro Pikachu con un Houndour y luego lo evolucionamos para hacer esta cosita de aquí. Y ahora sí, nos vamos al último gimnasio para pegarnos con Giovanni por la última medalla. Empieza con Kekgon y nosotros con Wendy. Usa sorpresa e ida y vuelta, saca Porilurk, usamos doble equipo y ahora cambiamos a Pikaflame, al que se me olvidó cambiarle el nombre. Usamos Gruñido y él usa Triataque dejándonos KO. Sacamos ahora a Ariel. Usamos
Usamos triturar, él usa triataque, le cura, usamos otro triturar, le vuelve a curar, usamos danza dragón y ahora con un triturar lo dejamos KO. Le sigue Cookhan, quien cae de una Aquacola, y a este le sigue Kekgon de nuevo. Atacamos con triturar, se le va la ilusión mostrando que es Zosian y ahora usa joya de luz, debilitándonos. Sacamos a Wendy de nuevo, le cura con restaura todo, usamos doble equipo, no golpea con pulso umbrío, usamos otro doble equipo, usa y de vuelta para cambiar a Kekgon, y tras otro doble equipo, él usa danza dragón y nosotros esfera ural. Falla terremoto, atacamos de nuevo y ahora cambia a Zosian, al que atacamos. Sobrevive con la banda Focus, falla un ataque, usamos agilidad y con otra esfera ural lo debilitamos. Saca a Kekgon de nuevo, al que debilitamos con esfera ural y por último saca a Smirgar. Falla sorpresa, usamos tajo aéreo un par de veces haciéndole retroceder, falla espora y con un último tajo aéreo lo debilitamos y ganamos el combate. Pues a lo tonto sí que nos ha reventado un poco. Volvemos a poner en el equipo a Silpchu y también capturamos a este Kyogre, al que fusionamos con otro Pikachu para hacer esta cosa con cara de estar planeando algo horrible. Nos iremos ahora por aquí, teniendo otra pelea con el petardo este. Amigos, mirad. Parece que tenemos un Pokémon favorito en esta región. Y tras pasar la calle Victoria, por fin llegamos a la Liga Pokémon. Y así se ha quedado nuestro equipo. Como son fusiones de Pikachu, no tenemos unas estadísticas demasiado altas, pero creo que podemos hacer algo decente por aquí. El primer combate lo tenemos contra el Lorelei. Empieza con Polileón y nosotros con Peter Pan. Usamos masa cósmica para bufarnos, usa rayo burbuja y Aquajet, seguimos subiendo nuestras defensas, nos ataca y ahora atacamos con rayo. Le cura, atacamos de nuevo, le vuelve a curar y con otro ataque más lo dejamos KO. Le sigue Swamp Ray. Atacamos con rayo, usa a luz, nos curamos con recuperación, nos ataca de nuevo y con otro rayo lo dejamos KO. Saca ahora Kingdrio. Usa cascada y nosotros rayo, debilitándolo. Le sigue Milotina. Nos curamos con recuperación, falla hidrobomba, atacamos con rayo un par de veces, usa esfera ural, pero con un rayo crítico lo debilitamos también. Saca Spirimuku. Usamos tierra viva, falla contador y ahora usamos rayo, debilitándolo y perdiendo mucha vida por su pasiva. Por último saca Gyaraku. Usamos rayo, sobrevive con banda Focus, nos golpea y con una tierra viva terminamos el combate. El segundo combate lo tenemos contra Bruno. Empieza con Talonflame y nosotros con Wendy. Usamos encanto para bajar su ataque, usa avalancha, seguimos bajando su ataque y tras un par de triturar cambiamos a Úrsula. Pone unas trampas rocas, nos golpea haciéndonos retroceder, usa y de vuelta para cambiar a Maromior y nosotros usamos Paz Mental. Atacamos con Surf debilitándolo de una y ahora saca Craray. Atacamos con rayo hielo, usa roca afilada y ahora cambiamos a Peter Pan, quien recibe otro ataque. Usamos masa cósmica, nos ataca, nos curamos con recuperación y ahora usamos tierra viva, debilitándolo. Le sigue Armator. Atacamos con tierra viva, usa fuerza bruta, le cura y nosotros nos curamos con recuperación. Nos seguimos bufando, nos sigue pegando, nos curamos de nuevo, atacamos con tierra viva, nos golpea con fuerza bruta y con otro ataque más lo dejamos KO. Saca ahora a Octistar. Atacamos con rayo, usa rayo hielo, le cura, atacamos con tierra viva y ahora con rayo, debilitándolo. Le sigue Probodon. Nos curamos con recuperación, usa llamarada, quemándonos, nos curamos, usa estallido y ahora atacamos con tierra viva. Nos ataca de nuevo, pero con otra tierra viva lo dejamos KO. Por último saca Talonflame. Usamos recuperación, él usa ida y vuelta, atacamos con rayo, nos vuelve a pegar y con un último rayo lo debilitamos y ganamos el combate. El tercer combate lo tenemos contra Agatha. Empieza con Clefairy y nosotros con Peter Pan. Usamos tierra viva, ella usa fuerza lunar, le cura, nos bufamos con masa cósmica y ahora atacamos con rayo. Usa reducción, le cura, atacamos con tierra viva y luego con rayo, dejándolo KO. Le sigue Umphin. Usamos masa cósmica, nos golpea con bomba lodo, atacamos con rayo, nos envenena con tóxico, atacamos de nuevo, nos vuelve a usar bomba lodo y con otro rayo lo debilitamos. Le sigue Kroros. Nos curamos con recuperación, usa colmillo veneno y atacamos con tierra viva, dejándolo KO. Saca ahora Tuskplane. Nosotros cambiamos a Úrsula, quien recibe un danzapétalo, atacamos con un crítico de Surf, otro danzapétalo y con un segundo Surf lo debilitamos. Le sigue Chandebok. Cambiamos a Jafar, quien recibe una llamarada, atacamos con juego sucio, casi debilitándolo y ella nos vuelve a usar llamarada, debilitando a Jafar. Atacamos ahora a Mickey, con que lo debilitamos con chispazo y por último saca Muo. Usamos chispazo, contesta con fuego sagrado y con un segundo chispazo lo derrotamos y ganamos el combate. El cuarto combate
combate lo tenemos contra Lance. Empieza con Toque Flame y nosotros con Wendy. Nos golpea con Fuerza Lunar y nosotros usamos Rayo, debilitándolo de una. Le sigue Step Dactyl. Cambiamos a Mickey, quien recibe una hoja aguda, le paralizamos con nuestra habilidad, le cura y usamos Lanzallamas, debilitándolo. Le sigue Dark Knight. Cambiamos a Kairi, quien recibe un pulso umbrío, le cura y ahora atacamos con Fuerza Lunar, debilitándolo de una. Saca ahora Chandemori. Cambiamos a Mickey, quien recibe un tajo aéreo, y ahora atacamos con Chispazo, el cual sobrevive por la banda Focus. Nos golpea, pero con otro ataque más lo dejamos KO. Le sigue a Eggman. Cambiamos a Úrsula, quien recibe un enfado, y ahora cambiamos a Kairi, con quien usamos un rayo mejorado por la gema eléctrica, dejándolo KO. Por último saca Douba. Cambiamos a Peter Pan, quien recibe una cabeza de hierro, pero con un último rayo lo debilitamos y ganamos el combate. Y ahora sí, por fin, tenemos el último combate de este reto, el combate contra el campeón, Blue. Empieza con Ninsharp y nosotros con Mickey. Usamos Lanzallamas, el cual sobrevive con banda Focus, usa cabeza de hierro, paralizándose por nuestra habilidad, le cura, pero con otro Lanzallamas lo dejamos KO. Le sigue Haxman. Usa Danza Dragón, nosotros Encanto, y ahora usa Terremoto, debilitándonos de una. Sacamos a Wendy, quien también cae con un terremoto, y ahora sacamos a Kairi, quien también cae de un solo golpe. Sacamos a Peter Pan. Usa vuelo, nos bufamos varias veces con masa cósmica, resistiendo sus ataques. Nos curamos con recuperación y ahora atacamos con rayo. Le cura, usamos otro rayo, usa enfado y con otro rayo más lo dejamos KO. Le sigue Torterneon. Usamos rayo, él usa escaldar, atacamos con otro rayo, nos usa envite ígneo y con otro rayo más lo debilitamos. Le sigue Arai. Nos curamos con recuperación, usa roca afilada, atacamos con rayo, usa otra roca afilada y ahora atacamos con tierra viva. Nos usa rayo y con otra tierra viva más lo debilitamos. Saca Reureon. Atacamos con rayo, él usa psíquico y se cura con restos, seguimos atacando, nos golpea con pulso umbrío, atacamos con rayo y tras otro psíquico usamos otro rayo más, dejándolo KO. Por último saca Chandevile. Usa truco, nos curamos con recuperación, usa llamarada, nosotros tierra viva, nos ataca con ventisca, nosotros con rayo, vuelve a usar truco y con un último rayo lo debilitamos y ganamos el combate. Y así es como nos hemos podido pasar Pokémon Infinite Fusion solo con fusiones de Pikachu. Hemos tenido algo de suerte al final, ya que creía que el Haxman iba a borrarnos a todo el equipo con terremoto, pero la IA decidió que nos iba a dejar jugar y gracias a eso hemos podido terminar el reto sin perder aquí. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado puedes darle a like, dejar un comentario, o si te ha encantado puedes suscribirte para estar atento cuando suba más contenido. Y gracias en especial a los miembros del canal, vuestro apoyo se agradece mucho. Ahora sí, me despido. Hasta luego.